Les voy a llamar la atención porque no me dijeron que no estaba grabado. No sé. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti. Él pagó el precio. Pero ahora, como Él pagó el precio por ti, ahora tú eres suyo. Y tú le debes a Él total obediencia. Total obediencia. El Evangelio se centra en eso. En que Cristo Jesús vino a morir por ti en la cruz del Calvario y que tú al creer en Él, ahora le debes a Él total obediencia. No a una denominación, no a un hombre, sino a Él, la total obediencia. Pablo, cuando el carcelero de Filipos se precipita y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Fíjense, analicen lo que dice el carcelero de Filipos. ¿Qué necesito para ser salvo? O sea, obras. El hombre siempre está buscando qué hacer para saldar su deuda ante Dios. El hombre está buscando siempre con qué pagar ante Dios lo que debe. Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Fijémonos que no le dice cree en el Salvador Jesucristo, sino le dice cree en el Señor Jesucristo. Y aquí estamos viéndolo, Romanos 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú crees en verdad en Cristo Jesús, cuando en verdad tú has venido a salvación, cuando tú crees que Jesús es el amo de tu vida, el Señor de tu vida, el dueño de tu vida, del cual tú le debes la obediencia a Él. Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Eso qué significa? Que ya no vivo yo, el yo está fuera. Tu yo tiene que estar ya afuera. Ahora, ¿quién debe estar en tu corazón? Es Cristo. Es Cristo. Y entendiendo esto, entonces entendemos por qué Jesús otra vez vuelve a decir, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue su yo. Tome su cruz, esté dispuesto a morir por mí si así lo quiero, si así lo dispone el Señor. Si Dios te dice y te habla y sientes en tu corazón y te pone ir a Corea del Norte, que es la nación más peligrosa para el cristianismo de todas las naciones, ¿iría? Esa es la obediencia que le debemos al Señor. Hoy en día tú y yo estamos reunidos aquí por hombres que entendieron esto y mujeres que entendieron esto, que al Señor le debemos obediencia. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por nosotros. Porque Él nos compró con su sangre. Y ahora nosotros le tenemos que obedecer, porque Él es ahora el Señor de nuestra vida. Y si Él me manda, yo tengo que ir. Porque solo en Él voy a encontrar, en la obediencia voy a encontrar el amor, el gozo, la paz. Sirviendo al Señor, yo encuentro lo mejor de Dios allí. Cuando yo desobedezco a Dios, entonces, pues Dios es buena gente. Cuando yo no le hago caso al llamado de Dios, Dios es bien buena gente. Quiero mostrarles un personaje que desobedeció a Dios y Dios es bien buena gente, fíjense. ¿Se acuerdan de un profeta en el Antiguo Testamento llamado Jonás? ¿Verdad? Que Dios le dijo, ve a Nínive a predicar a Jonás. ¿Cómo era Nínive? Una ciudad idólatra, una ciudad rebelde, una ciudad pagana totalmente. Y Dios le dice a Jonás, y enemigos acérrimos de Israel. Archienemigos de Israel. ¿Verdad? Y Dios le dice a un judío, ve y predica en esa ciudad.
¿Y qué dice Jonás? No, Señor, ¿cómo crees? No, son nuestros enemigos, yo no voy a ir. Y además te conozco. Fíjense, ¿va? ¿Cómo dice Jonás? Te conozco. Y sé que si voy y predico, tú vas a hacer algo y los vas a perdonar. Y yo no quiero que los perdones, yo quiero que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Verdad? Digo, estoy parafraseando, no dice así totalmente la cita, pero si nos vamos a la cita nos vamos a tardar mucho porque son varios capítulos. Entonces dice, no, y entonces ¿qué hace Jonás? Huye del llamado de Dios. Nínive quedaba hacia acá y Jonás huye hacia allá, ¿verdad? Y cree que huyendo iba a escapar del llamado de Dios, pero Dios, como es bien buena gente, ¿verdad? Cuando Jonás se sube en el barco, Dios hace desatar una tempestad tremenda. A tal grado que la embarcación se iba a perder totalmente, porque botaron todo y seguía habiendo problemas en la embarcación, y los tripulantes, los expertos marineros sabían que iban a perderse allí ya. Y entonces Jonás viene y dice, esto es por causa mía. ¿Por qué? Porque estoy huyendo del llamado de Dios. Bótenme a mí al mar y esto se va a hacer más. Y los marineros trataron de no echarlo, ¿verdad? Pero pues al final no les quedó de otra porque se me iban a perecer todos. Entonces agarran y botan a Jonás del barco, ¿verdad? Y la tempestad se calma instantáneamente. Y en esto viene un pez y se traga a Jonás. ¿Ven cómo Dios es bien buena onda? Digo, desató una tempestad, ¿verdad? Jonás perdió también sus posesiones, no solo los marineros, y además se lo traga un pez, y Jonás está dentro de la boca del gran pez 3 días, clamándole ahí a Dios. Hasta que dice, ok, Señor, ok, sí voy. Y entonces el pez va y lo vomita exactamente en ¿dónde? En Nínive. Y entonces Jonás predica y la gente se salva ahí en Nínive, ¿verdad? La gente Nínive se arrepiente. Y digo, ya después sabemos lo demás que pasa, pero quiero que nos centremos en esto. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos a ser obedientes al Señor, no al hombre. Tú no debes al pastor obediencia absoluta. Al único que le debes obediencia absoluta es a Jesucristo. Es al único que debes obediencia absoluta. Mi autoridad únicamente radica en lo que yo me apegue a la palabra de Dios. Hasta ahí radica mi autoridad, en lo que yo me apegue a la palabra de Dios. Pero si yo digo algo fuera de la palabra de Dios, tú tienes toda la autoridad de rechazar lo que yo diga y de no obedecer lo que yo diga. Pero, les repito, mi obediencia al Señor Jesucristo tiene que ser total, entera. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Y eso es lo maravilloso. Entonces el Evangelio es acerca de su Hijo y acerca de ese señorío que tiene que haber en nosotros. Repito, cuando en verdad creíste en Jesucristo, es que tú has creído que ahora Él es Señor de tu vida. Decía por ahí un antiguo predicador hace muchos años, yo lo vi como a la edad de 15 años, entonces, él dijo, y recuerdo esas palabras, me quedaron muy grabadas, nosotros tenemos un concepto, cuando decimos rey, un concepto muy actual, cuando nosotros cantamos, por ejemplo, ese himno, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su nombre, pero cuando nosotros decimos rey, nos estamos imaginando como al rey de Inglaterra, al rey de España, ¿verdad? Que solo lo tienen para actos políticos o culturales. Pero quien manda ahí, ¿quién es? El primer ministro. ¿Mandé? ¿Mandé? El Parlamento. Decía una vez que Tommy Blake visitó a la reina de Inglaterra para llevarle un edicto, porque dentro de las cuestiones está que los reyes deben de firmar.
Y entonces la reina de Inglaterra lo lee y le dice, ¿qué pasa si yo no firmo? Y Thomas Blake le contestó, pues nada más le recuerdo que yo represento al pueblo. Ok. Y firmó. Y entonces a veces nosotros tenemos un concepto, así cuando cantamos que Jesús es rey, o ahorita que cantamos ese canto, eres rey de los cielos, ¿verdad? Y no estamos entendiendo lo que significa la palabra rey, pero la palabra rey está hablando de los reyes de la antigüedad, que eran soberanos y hacían lo que ellos querían, y nadie les podía decir no. Nadie les podía decir que no. Nabucodonosor es una figura de ese tipo de reinado. Era un rey soberano que no tenía que rendirle cuentas a ni un parlamento, ni a cámaras de diputados, ni senadores, ni al pueblo. Él hacía lo que quería. A tal grado que cuando los amigos de Daniel que van a ser echados al fuego y ordena que el fuego se caliente 7 veces más, ¿verdad? ¿Qué pasa con los soldados que avientan a los chicos? Mueren por las llamas. Pero sabía que no podían desobedecer a Nabucodonosor porque de todas maneras iban a morir si lo desobedecían. Entonces cuando nosotros hablamos de que Jesús es Rey, que Jesús es Señor, estamos hablando de eso precisamente. Que todo lo que Él dice en su palabra, nosotros tenemos que obedecerlo, porque Él es el Señor, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Jesús es descendiente de David. Dios hace que descienda de David porque Dios le dio unas promesas a David. ¿Cuáles promesas le dio a David? Que su trono sería eterno, que alguien de su descendencia, ¿verdad? Que de su descendencia se sentaría en el trono suyo y sería un trono eterno. Esa es una promesa de Dios para David. Y esa promesa se cumple en Jesucristo. Él ahorita está sentado en el trono de Dios y vendrá a sentarse sobre el trono de David y va a regir a las naciones, ¿verdad? Con vara de hierro, dice la Escritura. ¿Sí? Él vendrá por segunda vez a cumplir esas promesas que Dios tiene. Por lo tanto, Él tenía que venir del linaje de David. Pero también al hablar acerca de esto, habla que Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne y se hizo humano y descendió y nació de un humano. Y por lo tanto, su cuerpo era débil, igual que el nuestro, sujeto a enfermedades, sujeto a dolor, sujeto a sufrimiento, sujeto a llanto. Él se hizo débil por amor a nosotros. Del linaje de David según la carne, su encarnación. Que fue, ¿qué dice? El siguiente versículo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. A ver, ¿cómo que fue declarado? Sí, Jesús ya había sido declarado anteriormente Hijo de Dios con poder, Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel visita a María y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Y cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, el Padre desde los cielos declara: este es mi Hijo amado, al cual tengo complacencia, a Él oí. Y luego cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración frente a Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Oyen otra vez la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que fue declarado Hijo de Dios? Con poder. Nos está hablando, precisamente si leemos todo el pasaje, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Está hablando que a través de la resurrección de Jesucristo fue confirmado que Él era Hijo de Dios para los hombres. La resurrección de Cristo de los muertos confirma que Jesús es el Hijo de Dios. En primer lugar. Y en segundo lugar, nos habla que la naturaleza divina de Jesucristo permeó su naturaleza humana. Por lo tanto, hoy Cristo tiene un cuerpo glorificado.
ya no es débil. Ya no está sujeto a enfermedad, ya no está sujeto a dolor, ya no está sujeto a llanto, ya no está sujeto a debilidad. Ahora ha resucitado en poder y tiene un cuerpo glorificado. Por lo tanto, ahora la naturaleza divina que estaba revestida por la naturaleza humana ha permeado la naturaleza humana. Y entonces Jesús se levantó ya en total poder. Ya no tenemos un Cristo débil. Ya no tenemos un Cristo sujeto al tiempo, ya no tenemos un Cristo sujeto a enfermedad, a dolor, ahora tenemos un Cristo en poder, sentado a la diestra de Dios, esperando el momento para venir a tomar el trono de David su padre. Ese es el Cristo que hoy nosotros tenemos, y Dios le ha hecho Señor de señores y Rey de reyes. Por eso dice la palabra de Dios, no solo se queda ahí cuando dice, ¿verdad?, que Él se entregó por nosotros y no estimó el ser igual a Dios, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él se ha levantado en poder, Él se ha levantado en gloria, Él se ha levantado en majestad. Ya no es más ese Cristo que caminaba aquí entre nosotros. Ahora es el Cristo poderoso, glorioso. Por eso Pablo dice, si aún a Cristo conocí en la carne, ya no lo conozco así. Ya no lo conozco así. Por eso, con toda libertad, yo puedo entrar al trono de la gracia y sé que tengo a un mediador mío excelente, poderoso, que es Jesucristo, quien está intercediendo por mí día y noche, ¿verdad? Y que cuando el enemigo viene y quiere acusarme y decir, oye, ¿ya viste lo que hizo el pastor Edgar? Satanás va ante Dios y le dice, ¿ya viste lo que hizo el pastor Edgar? Y el hijo sale y dice el Señor Jesucristo, Padre, yo ya pagué por él. Y entonces el Padre le dice a Satanás, goodbye, no hay nada contra él. Lo mismo sucede con cada uno de ustedes. Satanás, cuando tú ves que cometes una falta, Satanás va rápido ante la presencia de Dios y le dice, ¿ya viste lo que hizo tu hijo? Y Jesús dice, yo ya pagué por él. Y por lo tanto, Dios le dice, no hay nada en contra. A ver, muéstrame el acta, Satanás. Y Satanás muestra el papel y dice, ahí está Dios. Y Dios dice, está en blanco, no veo nada. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que todas las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros debemos de movernos. Por eso debemos de obedecer al Señor. Pero el motivo de nuestra obediencia debe de ser por amor a Él. Por lo que Él dice. Si mi obediencia es porque tengo que obedecerlo, entonces estoy mal. Mi obediencia tiene que partir del amor. Pablo dice, ¿verdad?, que si no tenemos amor, podemos hacer lo que hagamos, de nada sirve. Si aún, dice Pablo, yo diera todo mi dinero y todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si aún yo mismo me ofrezco por causa del Evangelio a ser quemado y no tengo amor, no me sirve de nada. Soy como címbalo que retiñe. ¿Verdad? ¿Qué es un címbalo? Un disco que tú le pegas y hace ¡pum! ¿Y qué dice? Nada. Nada más que es un simple sonido y se acabó. Pero si yo hago las cosas por amor, entendiendo lo que Él hizo por mí, entonces eso sí sirve delante del Señor y es olor grato delante del Señor. ¿Sí? Entonces Jesús vino del linaje de David, pero fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora Él es poderoso, ahora Él es glorioso, ahora Él es, ¿verdad? Él está sentado a la diestra de Dios y está rigiendo desde arriba todo, esperando el momento en que Él venga con todos sus santos y sus ángeles a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. La parte que dice según el Espíritu de Santidad. ¿No voy a brincar esa parte? No, no es cierto. No, según el Espíritu de Santidad.
ahí hay algo que nosotros tenemos que ver, y yo me gusta ser muy franco. Pedro dice, el apóstol Pedro hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? No mal, sino bien, pero dice, hay algunas cosas difíciles de entender del hermano Pablo, las cuales los inconstantes y los indoctos las tuercen a su propia conveniencia, ¿verdad? Hay algunas cosas que escribió el apóstol Pablo que son un poco difíciles de entender, y esta es una de ellas. ¿A quién se refiere cuando dice según el Espíritu de Santidad? Hay un debate ahí enorme y no se ponen de acuerdo los teólogos. Puede referirse al Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, puede referirse a eso. Pero los exegetas, viendo el griego, cuando dice que era del linaje de David según la carne, y ahí la palabra en griego estaba hablando de que fue mediante la carne, pero aquí, cuando el griego lo que expresa aquí, y lo que algunos exegetas dicen, es que la naturaleza divina de Cristo, lo que les dije hace rato, tomó a la naturaleza humana y la permeó, de tal manera que glorificó ese cuerpo y Jesús se pudo levantar en poder. Y entonces algunos opinan que es a lo que se refiere aquí y no hay un acuerdo en sí si es al Espíritu Santo o es al Espíritu de Cristo. Por eso está en E mayúscula, no en E minúscula. Puede ser al Espíritu de Santo como el Espíritu Divino o al Espíritu de Cristo mismo, de Él, ¿sí? Como Dios, revistiendo su humanidad. Y nosotros vamos a encontrar textos que apoyan uno y otro lado. Por ejemplo, Jesús dice que el Padre lo iba a resucitar, ¿sí o no? Pero también Jesús dijo, yo tengo poder para levantarme, ¿verdad? Para tomar mi vida y volverla a tomar, dar mi vida y volverla a tomar. Yo tengo ese poder de mí mismo. Entonces, hay citas que cargan un lado y que cargan el otro, por lo tanto, tómenlo de los dos lados. Yo quiero ser, ¿cómo se llama? Pacifista, y tómenlo de los dos lados. Que nos habla por un lado del Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Yo lo tomo así, esto no lo he leído de algún exegeta, pero lo tomo así. La Trinidad siempre opera en todo. En todo. En la creación, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está operando la Trinidad. Dios Padre tiene el deseo de hacer la creación, y entonces Dios Hijo, ¿qué es? Es el Logos, es la palabra. Entonces fluye de ese pensamiento de Dios Padre y da esa palabra, sea la luz. O sea, el Hijo es la expresión del Padre, sea la luz. Y entonces el Espíritu Santo es el poder que lleva a cabo todo eso. Y la Trinidad interviene en todo. La Trinidad interviene en la encarnación. La Trinidad interviene en la resurrección de Cristo. La Trinidad interviene en nuestra glorificación. Y entonces creo aquí que sinceramente el apóstol Pablo está hablando de eso. Tanto del Espíritu de Cristo como del Espíritu Santo, reinando en nuestras vidas y corazones, y en Cristo Jesús para levantarlo de los muertos. Y también el Espíritu de Cristo que permea su divinidad, permea su naturaleza humana. Pablo atacando los dos puntos al mismo tiempo, de una manera tan gloriosa y maravillosa, ¿verdad? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado, o sea, la evidencia real de que era el Hijo de Dios fue que resucitó. ¿Se acuerdan del centurión romano en la cruz, cuando atravesaron a Jesús y Jesús expiró después y entregó el Espíritu? ¿Qué sucedió? Reconoció que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo tinieblas y hubo un temblor, y entonces este hombre se mostró y dijo, este en verdad era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero la resurrección confirmó todo eso, confirmó todo lo dicho anteriormente. Por eso Pablo dijo, sí, con esa doctrina errónea que se estaba metiendo en las iglesias también, que Cristo no había resucitado, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vaya en nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad?
punto principal, la seguridad de nuestra salvación y redención radica en que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros, pero también que resucitó de los muertos, ¿verdad? Y que ahora vive a la diestra del Padre. Esa es la seguridad en nosotros. La resurrección, por tanto, confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo dice, pero Cristo sí resucitó. Primicia de los que durmieron fue hecho, ¿verdad? Y muestra de esa resurrección es Pablo mismo. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor, odiaba el cristianismo, lo odiaba tremendamente y Cristo resucitado se le apareció. Camino a Damasco, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la vida de Pablo es transformada y cambiada por medio del Cristo resucitado. Por tanto, nosotros tenemos que entender esta parte. Y entonces el Evangelio se centra en estos puntos, hermanos. Una, el Evangelio de Jesucristo es que tengo que creer que Jesús se encarnó y se hizo hombre, que anduvo entre nosotros realmente, que murió en la cruz del Calvario. En estos dos textos se resume todo el Evangelio, absolutamente todo lo que tengo que creer, que Jesús vino y se encarnó, se humanizó como nosotros, y murió por nosotros. Pero Edgar, no encuentro ahí, en esos dos textos, que Jesús murió. Dice que resucitó. Y si resucitó, es que antes había muerto, ¿no? Si no, no hubiera resucitado. Entonces, este texto nos está hablando implícitamente que Jesús murió en la cruz. Y entonces yo tengo que creer que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar mi precio, de manera expiatoria, o sea, Él pagó el precio del pecado, y de manera sustitutiva, o sea, que Él fue el sustituto por mí. Él pagó lo que yo tenía que haber pagado ahí en la cruz. Pero también tengo que creer que Él resucitó de los muertos. En verdad tengo que creer eso, que Jesús resucitó de los muertos. Y tengo que creer que Él es el Hijo de Dios realmente. Y tengo que creer en la Trinidad. Eso es esencial en el Evangelio. Por lo tanto, todo Evangelio que no tenga estos puntos, me faltó uno, que Él es Señor de tu vida. Esos puntos son base, fundamento de nosotros como iglesia. Por lo tanto, si alguien no está predicando uno de estos puntos, no es el Evangelio de Jesucristo. Entonces el Evangelio se resume en esto, que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario para pagar tu precio y poder rescatarte y poder llevarte ante el Padre, y resucitó de los muertos, en victorioso, declarado en poder Hijo de Dios, para que tú también puedas resucitar el día de mañana, ¿verdad? Y puedas estar con Él en los lugares celestiales, pero que ahora Él es Señor y le debes obediencia absoluta. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento que establecieron los apóstoles. Esos puntos que les decía ahorita, los tenemos que creer firmemente. Eso es el Evangelio. Y aquí Pablo nos lo está expresando en esa manera. Dios quiere que entendamos esto, porque al entender esto y creerlo en verdad, dice la palabra, eres salvo. Eres salvo. ¿De qué eres salvo? De la condenación eterna, de la ira eterna de Dios, de la ira eterna de Dios. Dios nunca ha manifestado su ira plena, nunca, ni en el diluvio. La ira plena de Dios, la ira omnipotente de Dios, se manifestará en el lago de fuego. Por eso, porque es un lugar tan terrible y es un lugar tan horrendo, hermanos, Dios se hizo hombre y murió para que tú no te pierdas si crees en Él.
Si decides darle tu corazón y darle tu vida a Él vino a salvarte. Quiero que inclines tu cabeza, por favor, y que medites en estas palabras del Señor Jesús. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has creído que Él es el Señor y el Salvador de tu vida? Que Él ya pagó el precio por ti. Que Él vino a rescatarte y a salvarte, y a darte vida eterna, y a librarte de este lugar tan terrible. Y solo Dios quiere que hoy reconozcas que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, y que ha resucitado, y que ahora Él es Señor de tu vida. Él es dueño de tu vida. Y a cambio, Dios te da vida eterna. Dios te da el Espíritu Santo dentro de ti, como primicia de lo que va a ser el mundo. Como primicia y garantía de que Él va a cumplir su palabra, de que te va a levantar de los muertos y te va a dar un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, y vas a poder estar con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, disfrutando de la bondad, del amor, del gozo, de la paz de Dios, de esa paz infinita, de ese gozo infinito, de ese amor sublime por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, y que no habrá más llanto, más dolor, más hambre, ya no habrá más lágrimas. Él nos garantiza un lugar allá, en los cielos. ¿Y qué pide Dios de ti? Solo que le entregues tu vida y que creas que Él es el Señor de tu vida. Si hoy hay alguien aquí que no ha entregado su corazón a Jesucristo, solo quiero, no porque esto lo vaya a hacer salvo, no lo va a hacer salvo esto, no lo hace salvo una oración, no lo hace salvo que pasa el reto, se pare o no se pare, eso no hace salvo. Lo que hace salvo es que creas realmente esto, con todo tu corazón, y le entregues a Cristo tu corazón como Señor de tu vida y como tu Salvador. Pero yo sí quisiera que si tú tomaras esta decisión, te pararas, te pusieras de pie, te la felicitamos. Como valentía de tu decisión que tomaste. Y que vengas a Cristo Jesús, porque queremos orar por ti. Queremos orar, no vamos a buscar a nadie. Es más, si tú has vivido durante mucho tiempo creyendo que eres cristiano, y hoy Dios habló a tu vida y te ha mostrado que no eres cristiano, no tengas miedo, hazlo. Yo estuve muchos años engañado creyendo que era un cristiano, hasta que un 19 de mayo del 2006 Dios me hizo nacer de nuevo y me hizo entender esto. Y no solo yo, he escuchado varios testimonios de lo mismo, de cristianos que nacieron en iglesias cristianas y muchos años en una iglesia cristiana, hasta que Dios habló a su corazón y les hizo ver que no eran salvos. Y entonces ellos en ese momento realmente creyeron en el Señor Jesucristo y le dieron su vida y su corazón, y ellos dijeron: hemos nacido de nuevo. Ahora entendemos ese nuevo nacimiento. Hoy puedes nacer de nuevo si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si eres soldado de tu vida, ponte en pie. Si no, mantén tu cabeza agachada y habla con el Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios, quiero pedirte, Señor, por las personas que están levantadas, que han tomado una decisión valiente de decirle al Señor Jesucristo: creo, y hoy quiero creer con todas mis fuerzas, Señor. Que tú alimentes esa fe, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo nueva vida a ellos a través de la fe en Jesucristo. Señor, te ruego que tú, Señor, transformes su corazón y los afirmes en Cristo Jesús. Conforme a tu palabra, Señor, tú los vayas transformando cada día más y más a la imagen de Jesucristo.
Y ellos, Señor, cada día, Señor, se mantengan firmes en la gracia de Cristo. Gracias por darles esa valentía para levantarse, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres bueno. Y tú obras en nosotros toda bondad y toda justicia, Señor. Te ruego, Señor, también por aquellos que por pena o algo no se levantaron, pero tú les hablaste. Señor, que tengas misericordia. Y que entreguen su vida a Cristo Jesús, aún aunque no se levanten. Que realmente, Señor, Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y que tu nombre sea exaltado. Y a los demás, Señor, a todos aquellos que ya han salvado, que ya han redimido con la sangre de Cristo, Señor, que tú sigas obrando con poder. Que hoy podamos reforzar nuestra fe por esta palabra. Que hoy podamos mantenernos firmes en la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias. Más dulce que la miel, misericordia no allí tú diste todo. Y hoy estás en los cielos, reinando con poder, Señor, esperando el momento en que vendrás por tu iglesia, por tus escogidos, por tus llamados santos y fieles, y nos llevarás a morar contigo en las mansiones eternas, y habitaremos allí por los siglos de los siglos, gozando de la presencia gloriosa tuya, amado Rey, amado Señor, viviremos para siempre gozando de tu presencia, gozando, Señor, de tu santidad, de la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, amado Dios.